Hola a todos, vamos a iniciar con el tema de la ley de los exponentes. Vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, primero, antes que nada, vamos a ver el primer ejercicio, que es a cúbica por a la cuarta. Nosotros, por un ejemplo, 3 por 3 lo podemos escribir de la manera 3 al cuadrado. Lo que nos indica el exponente es cuántas veces se multiplica la base. Por ejemplo, si a mí me hubieran puesto 4 a la 5, esto significa que voy a multiplicar 4 por 4 por 4 por 4 por 4. O sea, 4 veces o 5 veces voy a multiplicar el 4. O sea, 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Una manera de escribir sería 4 a la 5. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a cúbica, es como si yo tuviera A por A por A. Sería esta primera A cúbica. Y luego tengo a la cuarta. A la cuarta es como si yo tuviera A por A por A por A. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar A. Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este 7 proviene de la suma, lógicamente, de los 3 que traemos más los 4 de la otra parte, y entonces nos quedaría, lógicamente, a la 7. Por lo tanto, la propiedad de los exponentes en la suma, cuando tiene la misma base, en la multiplicación, cuando tenemos la misma base, los exponentes se suman, para ya no estar lógicamente haciendo todo el desglose. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos y a la quinta por y a la cuarta, pues esto va a ser igual a y 5 más 4 nada más, y directamente sería y a la 9. Entonces se suman cuando se multiplican la misma base los exponentes. Aquí, si vemos esta multiplicación, pues lógicamente primero multiplicaríamos 3 por 5, primero los coeficientes con su signo, más por más, 3 por 5 nos da 15. Tenemos la misma base, la base en este caso es x, nos va a quedar x, y se suman los exponentes. En este caso nos va a quedar 5 más n. Como la n no es un número específico, lo dejamos indicado. Lo podríamos dejar así, de esta otra forma. Esto lo podremos dejar indicado de la forma 15 x, y lo podemos poner primero las letras n más 5. También es otra forma de cómo expresarlo. Vamos a hacer esta otra operación. Entonces, cuando nosotros tenemos números o coeficientes, lógicamente podemos sumar 3 más 4 da 7, y cuando tenemos números con letras, lo dejamos indicado. Por ejemplo, si nosotros nos hubieran puesto, por un decir, 7x a la n más 1 por 9x a la n más 2, vamos por aquí, vamos a escribirlo, que se vea claramente que es n más 2, vamos a reescribirlo. Aquí, en este tipo de situaciones, nosotros los exponentes lo manejaremos de esta manera. Primero, multiplicamos los signos, más por más da más, 7 por 9, que son los coeficientes, 7 por 9 da 63. Tenemos la misma base o literal, que es x, ponemos la x, y sumamos los exponentes. En el primer caso es n más 1, más, le vamos a sumar, más n más 2. ¿Cuánto nos quedaría en este caso? Nos va a quedar 63 x, y sumamos primero n más n, 2n,
Y por último, sumamos 1 más 2, 3. Entonces nos va a quedar 63x2n más 3. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta de este ejemplo. Sería 63x2n más 3 como exponente. Lo vamos a reescribir aquí para que no haya confusiones. Vamos a reescribirlo para que no haya ninguna confusión en este resultado. Entonces nos quedaría 63. La literal es x. Dijimos n más n nos da 2n. Y luego sumamos 1 más 2 más 3. De esta forma nos quedaría. Este ejemplo que estamos viendo aquí, vamos a analizarlo, es como lo que acabamos de decir. Si yo tengo a por a, yo lo puedo escribir como a cuadrada. Por lo que aquí, también de esta manera, es una manera de verlo, sería como a cúbica. Esto fuera, como es la misma base, todo esto es lo mismo. Y aquí nos quedaría al cuadrado, fíjense. Pero nosotros ya sabemos de antemano que los exponentes se suman. Entonces sería 3 más 3 da 6. Entonces llegamos a una conclusión. Si yo tengo de esta forma reescrita, lo único que tengo que hacer es multiplicar este por este. O sea, en otras palabras, imaginémonos que ustedes tienen x a la 5 al cubo. Entonces aquí lo que van a hacer ustedes nada más, la regla es, simplemente van a poner la x y van a multiplicar 5 por 3, 15. 15. ¿Por qué? Porque esta expresión matemática es lo mismo que ustedes hubieran puesto x a la quinta por x a la quinta por x a la quinta. Y entonces esto nos hubiera dado 5 más 5, 10 más 5, 15. Entonces, ahí estaremos llegando a esa conclusión. Entonces, ¿qué estamos? Vamos a sacar las primeras dos reglas que estamos llegando a las conclusiones, que son muy importantes. La primera conclusión que estamos llegando es que si tenemos de la forma x por x, y aquí tengo una x a la a por x a la b, entonces la primera conclusión que estamos llegando es que en la multiplicación los exponentes se suman. Nos va a quedar a más b. A más b. También otra conclusión que estamos llegando es que si tenemos de la forma x a la a la b, esto va a ser igual a x y va a quedar la multiplicación a por b. Esas dos conclusiones hemos llegado hasta ahorita. Hasta ahorita esas dos conclusiones han sido las que hemos llegado. Ahora, cuando nosotros tenemos una división de exponentes, por ejemplo, cuando nosotros tenemos x a la 5 entre x al cubo, vamos a pensar una multiplicación y una división, ya vimos y quedó claro que este x a la 5 es como si tuviéramos x por x por x por x por x. Y esta parte, x al cubo, es como si tuviéramos x por x por x. Entonces, nosotros podemos ir cancelando aquí 1, 2, 3. Y vemos que nos va a quedar x al cuadrado. Que esto es lo mismo, si lo vemos con toda claridad, es como si hubiéramos dicho 5 menos 3. 5 menos 3. Entonces esto hubiera quedado x al cuadrado. Así nos hubiera quedado.
X al cuadrado. Entonces, empezamos a visualizar algo muy importante. En la división, si yo tengo X a la A entre X a la B, entonces los exponentes se restan. Vamos a poner aquí A, vamos a poner aquí menos B. Eso nos quedaría, por ejemplo, si nosotros tenemos X a la 8 entre X a las 6, pues aquí nos damos cuenta que la regla nos dice la regla de los exponentes que va a quedar X 8 menos 6. Y esto sería X 8 menos 6 da 2. Otro ejemplo sería, por ejemplo, X a la N entre, vamos a pensar, X a la 3. Aquí nos va a quedar la base, que es X, y vamos a restar los exponentes. Va a ser N menos 3 y queda indicado debido a que no podemos restarlo porque una es literal y otra es coeficiente, lo dejamos indicadito. Podemos tener otro ejemplo. Por ejemplo, X a la 2M más 3 sobre, vamos a pensar, X a la M menos 1 más 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar la misma literal, X, vamos a poner 2M más 3 y le vamos a restar la exponente de abajo, que va a ser M más 1. Por lo que aquí nos va a quedar X, entonces nos va a quedar, vamos a hacer la resta, 2M menos M, nos va a quedar M, y 3 menos 1, 2. Nos va a quedar M más 2. Esa sería la respuesta, porque aquí lo que estamos haciendo es reducción de términos semejantes. 2M menos M nos da M y 3 menos 1 nos da 2. Otra conclusión que podemos obtener ahorita es la siguiente, que es una parte que es fundamental. Lo que podemos concluir aquí, básicamente también, en esta cuestión de la división, por ejemplo, podemos pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo, vamos a pensar, X al cubo entre X al cubo? Nosotros sabemos que la división de una cantidad por ella misma, pues X cúbica entre X cúbica nos debe dar 1. Si aplicamos el teorema que estamos aquí, nosotros estamos viendo la propiedad de los exponentes, nos va a quedar 3 menos 3, se restan los exponentes, y entonces nos va a quedar X, 3 menos 3 sería 0. Entonces es una propiedad que estamos también y vamos a incluir. ¿Qué quiere decir esto? Que todo número elevado a la 0 nos da 1 por esta propiedad de los exponentes que estamos viendo de la división. Entonces, también algo muy importante, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos 1 entre X cuadrada? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Que tenemos la misma base, a pesar que 1, como ya sabemos que 1 es X a la 0, 1 es X a la 0 entre X cuadrada. Entonces, esto dejamos la misma base, X, y restamos los exponentes. Nos va a quedar 0 menos 2, va a ser X a la menos 2. Entonces, llegamos a otra propiedad, que X a la menos 2, por ejemplo, es 1 entre X cuadrada.
es algo muy importante. O sea, los exponentes negativos que salen en las potencias, entonces aquí vamos a continuar con este ejemplo. Miren, vamos a ver. Podríamos verlo de esta manera entonces. Miren, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer este ejemplo más de la ley, la propiedad de los exponentes. Y ahorita vamos a hacer este ejemplo, por donde vamos a poner que tengamos x a la quinta por x a la menos 2. Esto es lo mismo que decir x a la quinta por 1 entre x cuadrada. Y esto es lo mismo que nosotros dijéramos x a la quinta entre x cuadrada. Esto es igual a x 5 menos 2. 5 menos 2. Esto va a ser igual a x al cubo. Entonces, es una de las propiedades también de la ley de los exponentes que vamos a estar visualizando y que vamos a estar analizando. Podemos visualizar de una manera u otra. Cuando nosotros, esto es una situación muy práctica, cuando un exponente esté abajo, por ejemplo, 1 entre x al cubo, nosotros lo vamos a pasar arriba y nos va a quedar como x a la menos 3, nomás le cambiamos el signo. Ya nomás vamos a hacer esa parte práctica, didáctica. O cuando tengamos un exponente negativo, por ejemplo, x a la menos 5, y lo queremos pasar de una manera positiva, pues ya nos dimos cuenta que va a quedar de la forma 1 entre x a la 5. Nos vemos en el próximo video para seguir viendo propiedades de los exponentes y trabajando con más ejercicios.